Vamos a tratar primero los temas de genética. El tema que me compete tratar es el de tecnologías que potencian tu hato. En el tema de genética y sobre todo en el tema de tecnología y de innovación hay mucha tela por cortar, nos podríamos quedar aquí hablando días, entonces este va a ser un abreboca para que nos enteremos de más o menos qué hay hoy en día en el mundo en muchos temas relacionados con la genética. Ahí se ve. En muchos temas relacionados con la genética, que muchos de ellos los tenemos hoy en el mercado colombiano, otros temas todavía no han llegado a Colombia, pero es necesario estar enterados y conocer qué hay hoy en día en el mundo para estar preparados y cuando estos temas o estas tecnologías de innovación lleguen a Colombia, pues sepamos cómo utilizarlos y desarrollar estrategias en el hato. Entonces, un pequeño glosario rápidamente. Lo primero que vamos a tocar es el tema de genómica. Muchos ya han usado genómica en el hato, incluso con Colanta. Los valores genéticos de salud y eficiencia que hoy en día se están usando a la hora de seleccionar toros. Los sistemas y las tecnologías de monitoreo de la actividad de los animales para darnos cuenta sobre todos los aspectos de los animales en tiempo real. El tema de semen sexado y biotecnología de embriones, que es casi que el tema principal de todo este seminario. Y dos temas que están muy en auge en este momento en el mundo, que es el tema del cambio climático y los sistemas de pastoreo y los sistemas adaptados a cambio climático. Genómica, el tema de genómica. Como lo introdujo el director y lo hemos estado escuchando desde hace ya mucho tiempo, los costos de producción en nuestras fincas, sobre todo el costo de levantar un animal, llevar un animal desde el nacimiento hasta el primer parto, hace 2 años podía valer 4 o 5 millones, hoy en día está por ahí en 7, 8 millones, ustedes tendrán cifras más exactas que yo. Está carísimo llevar un animal del nacimiento al primer parto, no solo en dinero sino en tiempo. Nos tarda entre 2 y 3 años llevar este animal del nacimiento al primer parto. O sea, levantar se volvió un lujo, ¿cierto? Levantar animales es un lujo. Además de que en nuestros sistemas de producción tenemos recursos limitados, tanto en espacio como en alimentación, como en oferta forrajera. No podemos cargar muchas veces todo lo que queremos cargar. Por lo tanto, se hace imperativo levantar solo lo necesario, solo lo que podemos cargar, y de eso que podemos cargar tiene que ser lo mejor. Tenemos que levantar solo lo mejor de lo mejor. Cuando levantamos animales sin conocer, nos gastamos esos 8 millones de pesos y 2 y 3 años, pero no sabemos qué estamos levantando en cuanto a potencial genético. Vamos a estar levantando animales tanto buenos como malos, ¿cierto? En términos de genética. Cuando hacemos eso, el progreso genético es lento. Estamos en la generación 1, en la generación presente, y probablemente la generación número 2 va a ser un poco mejor que la actual, pero solo un poco, en lo que sea que estemos midiendo: producción, salud, sólidos, reproducción. Cuando reemplazamos solo con lo bueno, cuando sabemos qué es lo bueno en términos de genética, y reemplazamos solo con lo bueno, el progreso genético es mucho mayor, ¿cierto? La generación 2 será mucho mejor que la generación que tenemos. Entonces aquí entra la genómica. ¿Qué es la genómica? La genómica es simplemente el estudio de todos los genes del animal. ¿Para qué sirve? Cuando nosotros conocemos los genes del animal, podemos predecir cómo va a ser el desempeño productivo, reproductivo y de salud de ese animal en un futuro. Yo lo puedo predecir desde el nacimiento, cómo va a ser ese animal en 3, 4 años en todo su desempeño productivo. ¿Qué me dice la genómica? La genómica, ¿qué valores me presenta? ¿Qué informaciones me da? Me da las informaciones de producción, de reproducción, de salud, como cuando los estamos viendo en un catálogo de toros, ¿cierto? Cuando estamos viendo en un catálogo de toros esa información, la genómica de los animales me da esa información.
Ahora, ¿qué estrategias se deben establecer o qué estrategias se pueden establecer usando la genómica? Lo primero es que con genómica podemos establecer las fortalezas y las debilidades de los animales. Y al yo conocer las debilidades futuras de un animal, puedo tomar decisiones prontas, puedo hacer apareamientos correctivos, puedo desde el momento en que una novilla ya está presentando calor y debo servirla, puedo servirla con el toro ideal para que la siguiente generación inmediatamente corrija esos errores. Nosotros nos damos cuenta cuáles son las debilidades de un animal en el segundo parto más o menos. Ese animal es malo en producción, en sólidos, en reproducción. Desde el momento del nacimiento podemos saber eso. Con la genómica también lo que hemos estado hablando. Yo tengo 5 terneras, por ejemplo, pero solo puedo levantar 2 por términos de espacio, de alimentación, de recursos, etc. Con la genómica desde el nacimiento puedo saber cuáles de esas 5 son mis 2 mejores terneras y esas son a las que yo les voy a invertir recursos en dinero, en espacio, en alimentación y en tiempo. Si en una finca, lo que ya mencionábamos, no se piensa descartar nada porque tengo espacio, porque tengo los recursos, estoy en crecimiento, la genómica se puede utilizar para hacer apareamientos correctivos desde el primer servicio. Y además de la genómica, tenemos otras herramientas a nuestro alcance, que son unas pruebas paralelas para conocer parentesco. A los animales se les puede hacer prueba de paternidad. ¿Por qué necesito yo hacer pruebas de paternidad? Porque yo necesito saber cuál es la ancestría de mis animales para saber con qué puedo cruzar, evitar consanguinidad. ¿Cuáles son las proteínas en leche? Hoy en día está en auge el tema de la leche A2. Desde hace muchos años está en auge el tema de la capacaseína, de la beta-lactoglobulina, que son proteínas que están correlacionadas con la producción de leche. Esas herramientas de diagnóstico también las tenemos a nuestro alcance. El tema de resistencia a enfermedades, tema de haplotipos que afectan la reproducción. Todas estas pruebas genéticas las tenemos al alcance junto con las pruebas genómicas. Ahora, el segundo tema, los valores de eficiencia y salud. Muchos de nosotros ya hemos visto que en los catálogos de toros, los toros, además de venir con la información de producción, de reproducción, están viniendo con bastante fuerza los indicadores genéticos de salud. ¿Por qué hay tanto auge con el tema de resistencia a enfermedades y tema de mejor salud? En el mundo, sobre todo en países europeos y asiáticos, hay unas regulaciones en medicamentos muy fuertes. Muy seguramente en un futuro corto o mediano vamos a tener esas mismas regulaciones acá. Con estos temas de bienestar humano, en alimentación animal y en tratamientos animales, se están prohibiendo en Europa utilizar antibióticos, utilizar un montón de medicamentos que tradicionalmente se han usado para tratar enfermedades. Eso hoy en día ya está casi que prohibido en su totalidad. Los costos en los insumos, en la mano de obra, en las pérdidas por producción en los animales, también son unos costos muy altos que los podemos ahorrar con alto porcentaje desde el tema de la genética. También se puede mejorar todo el tiempo. Antes teníamos este paradigma de que o mejoramos leche, o mejoramos sólidos, o mejoramos reproducción, tenemos que sacrificar una cosa o la otra. Hoy en día la genética y la genómica nos ha demostrado que podemos mejorar todo al mismo tiempo. Podemos mejorar volumen, sólidos, pero también podemos mejorar reproducción, podemos mejorar salud. Muchas veces también tenemos este paradigma respecto a los rasgos de tipo. Obviamente necesitamos tener buena conformación de ubres, buena conformación de patas y pezuñas, pero no necesariamente tener buena ubre, buena conformación de ubre o buena conformación de pezuñas representa tener buena salud de ubre o buena salud de pezuñas. No es equivalente, por eso tenemos que mejorar en ambos aspectos y ahí es donde cobra importancia nuevamente el tema de los valores genéticos en salud. En los países escandinavos,
Dinamarca, Suecia, Finlandia. Estos valores de salud representan hasta el 50% de los valores, de los índices netos de ese país. ¿Por qué? Porque ellos se han dado cuenta que realmente lo que necesitamos es vacas muy saludables que eviten costos en términos de medicamentos y de pérdidas, mucho más allá de otros aspectos que ya se vienen mejorando hace 100 años. ¿Cuáles son los rasgos de salud más importantes que debemos tener en cuenta y que podemos tener a nuestro alcance al momento de seleccionar toros cuando vemos un catálogo? Salud de ubres, es decir, resistencia a mastitis subclínica y mastitis clínica. Salud de pezuña, en salud de pezuña hay alrededor de 20 diagnósticos podales y los valores de salud de pezuña que encontramos en los catálogos, casi todos reúnen estos indicadores. Salud metabólica, es decir, animales más resistentes a cetosis, a fiebre de leche, a desplazamiento de abomazo. El tema de cetosis, por ejemplo, es una enfermedad muy poco diagnosticada, no tiene síntomas muy clínicos, muy visibles, pero es una enfermedad muy común en nuestro ambiente y que genera grandes pérdidas de producción. Índices de salud general, estos índices de salud general incluyen los que ya mencionamos, además unos 30 diagnósticos de problemas reproductivos, indicadores de sobrevivencia de terneros al momento del nacimiento. Y lo último que se está viendo en el mundo, sobre todo en países europeos que trabajan pastoreo como nosotros, Irlanda específicamente, y que esperamos que prontamente tengamos nosotros esos mismos valores genéticos en los toros a los que tenemos acceso, es resistencia a tuberculosis y a fasciola. Se han hecho estudios los últimos 10, 15 años en estos países que por tema genético hasta un 20% se puede generar resistencia a tuberculosis y a fasciola hepática. Que todos sabemos que la tuberculosis es un problema de salud de nuestro ambiente y la fasciola ni se diga. Valores genéticos en eficiencia, este es el otro aspecto muy de la mano también con el de salud y con el tema que estamos tratando que es costos de producción. Necesitamos generar vacas que aprovechen al máximo el alimento que se les da para que generen más leche. Es decir, que ahorren alimento con menor o igual cantidad de alimento se genera igual o mayor cantidad de leche. Eso es eficiencia alimenticia. Para generar estos valores de eficiencia alimenticia en el mundo se ha trabajado mucho en Europa, en países como Holanda, como Alemania, se han trabajado metodologías en donde se utilizan alimentadores con pesaje, es decir, se hace medición diaria de lo que consume la vaca exactamente y se correlaciona con lo que está produciendo. Entonces no necesariamente la vaca que produce más leche es la más eficiente. Lo que necesitamos es una vaca que ahorre lo máximo en alimento. Se han utilizado incluso cámaras en 3D, se están estableciendo en Europa, en las salas de ordeño, cámaras para no tener que interferir con el animal, para no tener que poner collares, para no tener que poner alimentadores o personas que pesen el alimento. Se han utilizado cámaras 3D, cámaras de infrarrojo cercano para medir el alimento que se está consumiendo el animal y en algunos países, digamos los que apenas están empezando a implementar este sistema, encontramos valores genéticos de eficiencia alimenticia, pero son calculados a través de fórmulas matemáticas teniendo en cuenta talla y peso. El consumo de alimento ¿por qué es importante, mejor dicho, y por qué se está sacando? Porque se ha descubierto que el consumo de alimento es una característica de una alta heredabilidad. Entre un 20 y 28% es heredable. Si es heredable y en esta cantidad tan alta, podemos hacer mejoramiento a través de la genética. El ganado eficiente, algunas cifras que nos da el ganado eficiente.
Diferencias hasta de 1,8 kilogramos de leche por kilogramo de materia seca cuando comparamos un animal que es más eficiente respecto a un animal que produce mucha leche pero que no es eficiente, no aprovecha al máximo el alimento. Estos animales que son menos eficientes tienden a ser animales más grandes, más pesados, y por ser más grandes necesitan más alimento para sostener su propio cuerpo, su peso, pero no para producir leche. Hasta un 10% menos alimento o hasta un 10% más de leche representan el ganado eficiente. El ganado eficiente, como está relacionado con la salud, también es un ganado más longevo, dura más en el hato de manera saludable, dando partos sin enfermarse y sin tener que descartarlo, de mejor salud, y algo que también está muy correlacionado al último tema que le mencioné, se ha descubierto que el ganado eficiente provoca menos emisiones de efecto invernadero. Este es un tema que nos está tocando a mucho porque en muchos ámbitos la ganadería, la producción lechera, está en tela de juicio porque las vacas producen gases de efecto invernadero. Bueno, a través de la genética y de los valores genéticos de eficiencia podemos producir animales que emiten menos gases de efecto invernadero, por lo tanto mitigamos los efectos en el cambio climático. Hoy en día, ¿qué se está manejando respecto a los sistemas automatizados de monitoreo de la actividad? Este monitoreo de la actividad quiere decir hacer un seguimiento de los animales en toda su actividad en tiempo real y su actividad metabólica. ¿Por qué necesito yo saber esto? Porque si yo sé un animal, su comportamiento de rumia, su comportamiento de desplazamiento, de reposo, su temperatura, puedo detectar problemas de manera temprana, puedo detectar celos. Todos sabemos que en el momento del celo, las vacas tienen un comportamiento diferente, comen menos, se desplazan más, rumian menos. Entonces, si yo tengo monitoreada estos parámetros en tiempo real, puedo predecir estos momentos de celo, momentos de enfermedad, la mastitis, puedo predecir mastitis monitoreando el comportamiento de la rumia o el comportamiento de desplazamiento. En el mundo se están estableciendo sensores en el cuello, en patas, en abdomen, incluso en la cola para monitorear esta información. Movimiento y reposo, como les decía, consumo de sólidos y consumo de agua, actividad ruminal y rumia, temperatura general o temperatura focalizada, sea en el recto, sea en la ubre, los comportamientos de monta y movimiento de la cola. Estos sensores detectan también las emisiones de gases de efecto invernadero. Incluso en el mundo se está trabajando una tecnología para detectar, unos sensores para detectar nitrógeno y fósforo en las excretas. Y cuando se detecta en tiempo real la composición de las excretas, puedo establecer rápidamente mejores estrategias de fertilización. Como les decía, podemos predecir calores, podemos darnos cuenta en tiempo real partos, animales que están muy lejanos o animales que no están a la vista, podemos saber el momento en el que están teniendo el parto. Incluso hace unos 2, 3 años, están desarrollando algoritmos que utilizan esta información para detectar el momento exacto en el que se debe desparasitar en animal. Solo detectando temperatura, movimiento ruminal, actividad de desplazamiento, etcétera, puedo saber yo cuándo tengo o no tengo que desparasitar, y no tengo que hacerlo rutinariamente, haciendo menos eficiente el recurso en dinero, el recurso en medicamento, y todos sabemos que la desparasitación tiene un efecto ambiental también. Hoy en día en el mundo se están utilizando con todos estos sensores, incluso inteligencia artificial, unas cosas que llaman redes neuronales. Todo eso es en un software, en un computador, se lleva toda esa información y la inteligencia artificial que está en los sensores y que está en el computador hace
el reconocimiento y el diagnóstico de los animales y le llega a su celular: tal vaca está en celo o entra en celo dentro de tanto tiempo, a tal vaca hay que inseminarla tal día a tal hora. Toda la información que necesitamos saber al alcance de nuestra mano a través de la inteligencia artificial. En este momento se está trabajando incluso realidad aumentada, es decir, tener en los establos pantallas o incluso gafas en 3D para usted recorrer los establos y ver los animales, y en las gafas en 3D le dice a usted, le indica a usted sobre el animal: este animal está en tal comportamiento, este animal está necesitando esto, este animal hay que hacerle tal actividad reproductiva. Bueno, en el tema de semen sexado y embriones, la idea no es tratar, digamos, la teoría. Todos sabemos en qué consiste el semen sexado, las tecnologías de transferencia de embriones, aspiración, etcétera. Ya sabemos en qué consiste. Lo importante es saber cuál es su importancia, porque la debemos utilizar, nos estamos tardando en utilizarla, y es porque lo hemos estado mencionando, necesitamos hacer una alta intensidad de seleccionar solo lo mejor para tener un progreso genético más rápido y una mayor rentabilidad. ¿Qué se está haciendo hoy en día en el mundo? Y es algo totalmente rutinario y normal en las fincas de los países pues con lechería especializada. Los reemplazos son solo de las vacas élite. Solo se sacan reemplazos del 25% de vacas superior en el hato. Solo de esos animales. ¿Cómo sabemos cuáles son las vacas élite del hato? A través de registros reproductivos, llevar información. Hemos resaltado eso los últimos años y se ha hecho mucha pedagogía en que hay que llevar información. Necesitamos llevar información en nuestros hatos. Lo que llevamos hoy en día de las libretas, los cuadernos, las fichas individuales de los animales, esa información es la que permite hacer todo eso. Herramientas como control lechero también nos permite identificar cuáles son los animales de mejor producción, de mejores sólidos, de mejor recuento de células somáticas. Y el resto del hato, ese 75%, se hace con cruce terminal. Es decir, se inseminan los animales de los que no se va a dejar reemplazo, se insemina con semen de carne, Angus, Hereford o el de preferencia, y eso aporta flujo de caja, no dejamos reemplazo de eso en nuestros hatos, no queda esa genética inferior en nuestro hato y podemos sacar una ganancia. Hoy en día en fincas, por ejemplo, como en fincas de Dinamarca, por ejemplo, o de Holanda o en Estados Unidos, el semen de razas lecheras, el 95% es semen sexado. El 95% de semen de raza lechera que se utiliza en esas fincas es sexado y se utiliza en ese 25% de vaca superior. No se utiliza semen sexado en todos los animales. Hay que optimizar recursos y hay que aprovecharlo bien porque es un recurso costoso, ¿cierto? Comparado con el semen convencional. Los embriones de vacas élite también. Hoy en día no es como hace 10, 15 años, era una técnica incipiente, era una técnica con muchas fallas, con problemas en resultados, en indicadores. Hoy en día las técnicas de transferencia de embriones están muy perfeccionadas y en estos países simplemente de las vacas élite como rutina en la finca se producen embriones y se ponen esos embriones en el resto de animales de los cuales no se va a dejar reemplazo. Más del 80% de la tasa de concepción con semen sexado, mejor dicho, la tasa de concepción con semen sexado en estos países es más del 80% de la tasa de concepción con semen convencional. Es una técnica ya muy estandarizada, muy perfeccionada y la tenemos al alcance de nosotros en Colombia. Este tema de semen sexado y de tecnología de embriones se va a tratar más específicamente en los módulos de reproducción que vienen a continuación en este seminario, entonces este solo es el abrebocas. Por último, el tema de
cambio climático y pastoreo. No es un misterio que el clima está cambiando, los patrones climáticos y todo lo que sabíamos de eso está cambiando y hay un fenómeno de calentamiento global, están cambiando los ecosistemas y ese cambio de ecosistemas está desembocando en que está aumentando la temperatura del mundo. Y el hecho de que nosotros sintamos frío en muchas regiones y por mucho tiempo no quiere decir que no haya digamos, un comportamiento de cambio y de calentamiento global. En muchos países, por no decir en la mayoría de países con lechería especializada, el tema de estrés calórico y de aparición de nuevas plagas es un tema importante en este momento. Plagas que antes eran plagas del ganado y parásitos del ganado, estoy hablando, plagas de los pastos y parásitos del ganado. Plagas que antes eran de trópico bajo, de climas más calientes y que no se veían en trópico alto, ya hoy en día los estamos viendo en trópico alto. Y nos estamos preguntando por qué, qué es lo que está sucediendo, el calentamiento global, el cambio climático. Para nadie es un secreto también que el estrés calórico produce baja producción y baja reproducción y hay pérdidas económicas importantes solo por el estrés calórico. El animal puede estar saludable, el animal se puede estar alimentando bien, pero por estrés calórico hay un 20-25% de pérdidas en producción de leche y en reproducción, de eso nos estarán hablando más adelante. ¿Qué se está trabajando hoy en día en el mundo, además del tema de eficiencia alimenticia, bajas emisiones de gases de efecto invernadero en los animales? ¿Qué se está trabajando a nivel genético? Se están trabajando dos cosas principalmente. Animales de pelo corto, necesitamos animales con un pelo corto, un pelo muy liso. Ese pelo lo llaman pelo slick. Viene de unos genes de la raza Cenepol que se introdujeron en raza Holstein hace algunos años y trabajar animales con baja pigmentación, es decir, no sacar animales blancos, porque tampoco es la idea, sino animales en donde su cobertura, su capa, no sea tan oscura que permita el estrés calórico. Estos son ejemplos de animales con gen slick. Todos podemos ver la piel de estas vacas, la piel de este ternero y el pelaje se ve un tanto diferente, ¿cierto? Es un pelaje más corto, más liso. Esto se está trabajando hoy a nivel de países europeos, produciendo toros que carguen este gen slick y por lo tanto sus crías van a tener este pelaje y se ha evidenciado que esto causa resistencia al estrés calórico y mejora producción. Aquí vemos estamos hablando en términos de producción de leche ajustada a 305 días. Esta barra es la que indica animales Holstein con genes slick y estos son animales Holstein tradicionales con el tipo de pelaje normal. Hay una diferencia de 1.500 libras entre ambos sometidos al mismo ambiente en donde hay un grado de estrés calórico natural. Y en cuanto a reproducción, el intervalo entre partos, hay alrededor de una diferencia de 30 días de intervalo entre partos entre las vacas slick, con pelo slick y las vacas tradicionales. Las vacas tradicionales tienen más o menos 30 días más de intervalo entre partos que las vacas slick en esos ambientes en donde hay estrés calórico. ¿Por qué? Porque no se acaloran a tiempo, porque no quedan preñadas, porque reabsorben. Y el segundo tema que les estaba mencionando, el de los genes de baja pigmentación. La baja pigmentación es un gen, se está trabajando en un gen que produce la melanina. La melanina es esta sustancia que da el color en el pelo y en la piel, no solo en los animales, no solo en las vacas, sino en los animales en general. En nosotros también la melanina es la sustancia que da el color en la piel y en el pelo. Se está trabajando a través de la modificación de este gen en particular, producir animales con unas tonalidades más claras,
Miren que el animal no está descubierto, no es un animal blanco, es un animal con las manchas normales, solo que esas manchas son de una tonalidad más clara que las tradicionales, y se ha descubierto que estos animales con esta tonalidad más clara son más resistentes al calor. Todos estos cambios genéticos se están trabajando ya en el mundo y se están produciendo toros con estos genes que esperamos prontamente tener a disposición nuestra para en los ecosistemas digamos en los ambientes en donde nos hace falta nosotros, en donde estamos sufriendo estrés calórico, podamos utilizar esta genética para hacer mejoramiento. Y el último, el tema de los cruces y del pastoreo. En la mayoría del mundo, o digamos en los países, en los grandes países con lechería especializada, son muy diferentes a nosotros porque se trabajan sistemas de estabulación o de semiestabulación, en donde se le lleva la comida al animal, es una ración totalmente mezclada, no están los animales por fuera, por lo menos no todo el tiempo. Entonces son sistemas muy diferentes al nuestro, y esa ha sido una de las grandes críticas de por qué utilizamos nosotros genética extranjera si nuestro ambiente es diferente. Bueno, resulta que por todo este cambio, todo este tema de cambio climático y de eficiencia alimenticia y de salud y de todo lo que acabamos de mencionar, el tema de pastoreo está cobrando importancia, y los países que tradicionalmente han sido de estabulación están implementando en gran medida sistemas de pastoreo con baja suplementación. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita para estos sistemas de pastoreo? Bueno, se me olvidaba, el tema de ganadería regenerativa. No solo tener sistemas de pastoreo y vacas eficientes, sino ganadería que mitigue la pérdida de suelo, la pérdida de destrucción de suelo y que, digamos, aporte al suelo. La mayoría de prácticas que nosotros tenemos tienen un impacto fuerte sobre el suelo: la fertilización química, la fumigación, la carga animal, la talla de los animales afecta el suelo. Entonces, por eso se habla de ganadería regenerativa. ¿Qué necesitamos? Animales eficientes para que produzcan menos daño a los suelos y que sean animales resistentes al calor y que tengan sistemas de termorregulación. En cuanto a este tema del pastoreo, como se está cogiendo tanto auge el pastoreo, en el mundo se están preguntando, bueno, ¿qué animales necesitamos para los sistemas de pastoreo? Y resulta que se están dando cuenta que el cruce, digamos, el cruzamiento es una alternativa muy interesante. No es la única, no podemos decir que es la mejor, pero es muy interesante. ¿Por qué lo menciono? Porque Colombia, a diferencia del resto del mundo, tradicionalmente ha sido muy de cruzamientos, y el resto del mundo ha sido muy de trabajar razas puras y especializarse en una raza, a excepción de los neozelandeses y daneses. Pero justamente ese es el tema que traigo a colación. Para pastoreo, ¿qué necesitamos? Razas pequeñas o vacas de talla pequeña, de alta conversión, eficientes, con capa clara y buena reproducción, gestación corta y un parto fácil. Para eso, entonces, es muy común utilizar el cruzamiento para aprovechar el vigor híbrido. El vigor híbrido, digamos, por decirlo así, es esa resistencia, esa cualidad con la que sale un animal cruzado, en donde se trae lo mejor de cada una de las razas que se utilizaron, ¿cierto? Tradicionalmente el animal de mejor vigor híbrido es el F1, ¿cierto? El cruce de dos razas puras, pero a nivel mundial está cobrando también importancia los animales trihíbridos. Trihíbridos es que el cruce de tres razas. En los países escandinavos, por ejemplo, es muy común, incluso tienen base genética exclusiva para los trihíbridos, cruzar tres razas, Holstein, Jersey y raza roja, y hacer un cruzamiento alterno en cada generación, cruzar esa raza para establecer un
en la generación 6 o 7, un vigor híbrido estable de más o menos el 84-86%. Entonces ese vigor híbrido en ese porcentaje permite aprovechar al máximo la bondad de cada una de las 3 razas y son animales muy buenos, muy adaptados para sistemas de pastoreo. Como invitación, varias cosas. La primera, no podemos descuidar la genética. Me he encontrado que a partir de la coyuntura que estamos viviendo actualmente en clima, en costos de producción, tenemos el concepto de que hay que ahorrar y en lo primero en lo que ahorramos es en la genética. No, voy a dejar de inseminar y más bien voy a irme con toro para no comprar pajillas porque el semen es muy caro, etcétera. Y la genética es más o menos un 5, un 7% de los costos totales de producción en la lechería y es el futuro de la lechería. Entonces en genética es en lo que menos deberíamos escatimar, ¿cierto? Por más crisis que haya, no deberíamos sacrificar la genética de nuestro hato porque lo vamos a ver a futuro. Y en vista de eso, queremos traer para ustedes unas promociones especiales que ya las habíamos mencionado. En alianza con ABS tenemos en este momento una venta online de semen sexado, toros muy buenos, Holstein, Jersey y Gyr, a muy buenos precios, para que a disposición de todos ustedes. Y la idea es que más adelante Colanta tiene un compromiso importante con la genética y queremos ofrecerles a ustedes la genética más asequible, más barata y de mejor calidad del mundo, ¿cierto? Entonces, tener muy en cuenta el tema de la genética. Muchas gracias.